La diáspora sefardí, pues hablaremos un poco de conceptos y de qué factores hubo, sobre todo de dos factores claves para que se diera esta diáspora, como fue la Inquisición y la expulsión de los judíos. Y por último, para no dejarlo ahí, aunque sea poquito lo que hable, pero ¿a dónde fueron, no?, los judíos de Sefarad? Empezamos por lo que es la etimología de la palabra diáspora. Pues viene del griego, significa diáspora, dispersión, y si nos atenemos a la definición de la Real Academia de la Lengua Española, dispersión de grupos étnicos o religiosos que han abandonado su lugar de procedencia. El pueblo judío, desde tiempos inmemoriales, ha estado disperso. Bueno, pues hablando de esta diáspora, y nos podríamos remontar 3.000, 4.000 años antes de Cristo, pero no vamos a ir tan lejos, ya bastante que nos quedamos en el siglo X antes de Cristo. Vamos a tener al rey Salomón, hijo del rey David, y este va a ser el último rey del Reino Unido de Israel. Va a ser su hijo Robán, que realmente pues, no fue tan buen estadista como su padre, y ya se divide el reino en dos. En el norte se van a quedar 10 de las 12 tribus, recordemos que había 12 tribus de Israel, pues 10 se van a quedar en el norte manteniendo el nombre del reino de Israel como tal, y 2, la de Judá y Benjamín, al sur. Y de ahí se va a crear el reino de Judá. Aquí tenemos un mapita donde podéis ver lo amarillo, reino de Israel, y la parte malva, reino de Judá. Bueno, pues fijaros, realmente la zona donde está el reino de Israel estuvo sujeta a muchísimas invasiones, muchísimos cambios de dominante, de pueblo dominante, pero va a ser sobre todo en el siglo VIII antes de Cristo que los asirios van a invadir el reino de Israel, la parte amarilla. Van a ser los asirios quienes los invaden, expulsan a todos los israelitas de allí, y estas son las 10 tribus que después se da a llamar las tribus perdidas de Israel. Posteriormente, en el siglo VI antes de Cristo, van a ser los babilonios, Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, el que va a invadir, en este caso, Judea, el reino de Judá, y la ciudad de Jerusalén. Bueno, pues ya hay una parte de los judíos que vivían allí, se dicen que era la parte sobre todo de la élite de los que guardaban el templo, van a ser llevados, los hombres sobre todo, van a ser llevados cautivos a Babilonia. Otros se van a expandir por el Mediterráneo, se van a dispersar, ¿de acuerdo? Luego, aquí ya tenemos una de las primeras diásporas que sucede, en este caso, con unas deportaciones. Vamos a hablar también, en el siglo III, nos vamos acercando, estamos haciendo un pequeñito recorrido a vista de pájaro por la historia, acercándonos a lo que es la edad ya cristiana, ¿no? Entonces, en el siglo III, Alejandro Magno, el gran Alejandro Magno, él va a hacer unas grandes conquistas, realmente va a conquistar al imperio persa, todo el territorio que éste dominaba. Y ya Judea formaba parte del mismo, por lo tanto, Judea va a estar bajo dominación helénica, bajo dominación griega. Realmente la primera parte van a ser bastante protectores, realmente van a permitir que los judíos vivan con sus tradiciones, su cultura, pero en la última parte de la dominación helénica sí que va a haber más presión, se les va a impedir que ellos ejerzan sus ritos, sus preceptos, su identidad como pueblo, hasta el punto de que el templo de Salomón va a ser dedicado a Zeus. Y ahí va a haber una sublevación, la sublevación de los macabeos, de Judas Macabeos, en el año 167 a.C., que da lugar a una fiesta que todavía se está celebrando, de la Hanukkah. Bueno, pues por fin ya va a haber sucesivas dominaciones, y ya a la muerte de Herodes, en el año 6 después de Cristo, Judea, que ya había sido tomada en el 60 por Pompeyo, ya va a pasar a ser una provincia de Siria, y como tal, ya provincia romana. Aquí en este caso, bajo la dominación romana, hay que decir, el pueblo judío, a pesar de que constantemente está sometido a invasiones,
siempre se va a estar tratando de descender de las mismas y de conseguir su propia libertad y su identidad. Por lo tanto, es un pueblo que va a dar mucha guerra a sus conquistadores o a sus fuerzas dominantes. Entonces va a haber una primera rebelión en el año 70, esto ya después de Cristo, y que termina con la destrucción del Templo de Jerusalén por segunda vez. La primera vez fue por los babilonios, en el sexto antes de Cristo, perdón, el siglo VI, y ahora por segunda vez ese templo se va a reconstruir, pero llegan los romanos, el que luego fuera el emperador Tito, que entonces era un general, y destruye el templo. Y además, no solamente va a haber esta sublevación, sino que va a haber muchas, y hay otra, ya en el 132 después de Cristo, que hay un líder que se llama Bar Kokhba, al cual van a considerar el Mesías, al cual van a considerar de alguna manera el líder del pueblo judío, y va a ser una rebelión muy fuerte, y esta ya es cuando termina arrasada lo que es Jerusalén, y van a morir muchísimos judíos, y otros pues ya van a tener que irse, porque los romanos van a convertir Jerusalén en una ciudad llamada Área Capitolina, donde no puede haber un judío allí. Y aquí es donde empieza la gran diáspora. Causas, por tanto, de esas diásporas judías. Bueno, pues las deportaciones, como sucedió en Babilonia, las huidas por guerra, por revueltas, o sea que realmente hubo, como digo, muchísimo alternancia de problemas de este tipo, y también, por qué no decirlo, la propia fecundidad del pueblo judío. Es decir, las dos primeras causas, deportaciones y huidas, van a ser exógenas, pero va a haber una causa endógena al propio pueblo judío, y es que ellos por sus preceptos pues tienen la obligación de reproducirse. Es decir, un pueblo que está tan mermado, constantemente amenazado, pues tratan como pueden de ser el mayor número posible. Entonces hubo también algunos momentos en los que la tierra palestina se les quedaba pequeña, y esto obligaba a algunos judíos a irse a otros lugares. Fijaros, yo me gustaría resaltar que esta idea de que el pueblo judío, desde tiempos inmemoriales y todavía hoy, es un pueblo en dispersión, es un pueblo que se tiene que mover de un lado a otro. O sea, ese es el sino del pueblo judío. Y fijaros que hay muchísimas referencias de la antigüedad, por ejemplo, el tercer libro de los oráculos civilinos, que estaban escritos por judíos griegos, el libro de los macabeos, Filón de Alejandría también, los Hechos de los Apóstoles, Estrabón a través de Josefo, todos ellos, hay cantidad de referencias donde dicen que no había un solo lugar en el mundo donde no hubiera judíos. O sea, los judíos estaban absolutamente en todo el orbe conocido. De hecho, en Egipto hubo muchísimo, en Egipto llegó a haber 1 millón de judíos, según nos cuenta Filón de Alejandría, que va a ser el primer filósofo judío que conocemos, y de ese millón, en Egipto y en Alejandría, por lo menos 1/8 de la población van a ser judíos y 2 de sus 5 barrios. Es decir, que en una ciudad que entonces era un emporio, una ciudad importantísima, estaba repleta de judíos. También tenemos un historiador, Paul Johnson, que nos va a decir que durante el exilio es por primera vez cuando los judíos practican su religión. Es decir, el hecho de la diáspora, del exilio, de la dispersión, es lo que va a configurar al propio pueblo judío, la identidad del pueblo judío, porque es cuando van a empezar a respetar ciertas costumbres que antes, o preceptos que antes no lo hacían, como la circuncisión, o como por ejemplo la práctica, o sea, el guardar el Shabbat. De manera que yo esta idea, que la considero muy importante para entender lo que es el pueblo judío, es la dispersión o la diáspora, se consolida como la forma de crear esa identidad. Y también la supervivencia, señores, la supervivencia, porque fijaros qué curioso, todas y cada una de las culturas y civilizaciones bajo las cuales estuvieron los judíos fueron pasando. Sin embargo, el pueblo judío sigue estando. De manera que el hecho de no estar en un lugar físico, el hecho de estar disperso, primero porque tener que sobrevivir, segundo porque les permite, es mucho más complicado, ¿verdad?, acabar con un pueblo donde está repartido, no se puede. Esto es lo que ha hecho fuerte al pueblo judío. Y ahora vamos a hablar todavía en la antigüedad, pero vamos a venir a Sefarad, porque es interesante, y vamos a hablar, como no, de Maimónides, de Moshe Ben Maimón.
él no tengo que decirlo aquí en este auditorio, pero fijaros, se dice que ya en aquellas diásporas romanas empiezan a venir judíos aquí. Esto no es un hecho que esté contrastado por evidencias empíricas, pero sí que hay cantidad también de documentos, de referencias, de tradición oral de los propios judíos, y yo simplemente aquí quiero mencionar la de Maimónides. Él como firma, él firma como Moisés, hijo de Rabí Maimón, descendiente de los deportados de Jerusalén que están en Sefarad. Es decir, cuando ellos mencionaban los deportados de Jerusalén, querían hablar del siglo VI, de esa invasión de los babilonios. Por lo tanto, él ya, y la familia de Maimónides, considera que van a haber venido con aquellas deportaciones. Y también tenemos otra familia importantísima, la familia Abravanel, de la cual va a ser luego Isaac Abravanel o Samuel Abravanel, miembros de esta familia de estirpe de Sevilla, que también ellos van a decir haber llegado aquí con esas deportaciones. Finalmente, en época romana, aquí ya sí tenemos evidencia. En época romana, en la diáspora romana, sí que podemos decir que por lo menos a partir de entonces sí que hay judíos en Sefarad. Y curiosamente, con todas estas deportaciones, guerras en Asia Menor, muchísimos judíos van a ser hechos esclavos, cautivos. Algunos vendrán como libertos o libres, o también como mercaderes, pero sobre todo como esclavos. Fijaros, en la época romana había muchísima venta de esclavos que los traían hacia el otro extremo del Mediterráneo. Por cierto, imagino que se sabe, pero yo lo voy a decir, Sefarad significa lo más lejos, el otro extremo. Sefarad estaba, no se conocía el Atlántico, por lo tanto nosotros estamos al otro extremo del Mediterráneo, que es el Reino de Israel. Es el nombre que los hebreos de esta antigüedad le van a dar a la península ibérica. Bien, pues corresponde esta idea de que vienen como esclavos y son vendidos como esclavos con una serie de hallazgos que se hacen. En concreto, yo voy a decir una, que es la que García Bellido comenta, que es la tumba de una inscripción epigráfica en Adra de una niña. Y parece más bien, efectivamente, que es una liberta. Y le van a decir que es Judea, Ana Salomónola, Judea. Por lo tanto, esto parece que da sentido a esta teoría de que ya se van a traer como esclavos. Bueno, pues esto ha sido un poco una especie de introducción a lo que es la diáspora sefarí, pero para entender que es que la diáspora es igual a pueblo judío. Cuando hablamos de diáspora sefardí, aquí ya lo que vamos a hablar es de esa dispersión del pueblo judío que va a estar en Sefarad y que llega aquí, como digo, en la época, por lo menos, en el siglo I después de Cristo. La diáspora sefardí se considera la segunda gran diáspora del pueblo judío. La segunda gran diáspora, ¿por qué? Bueno, porque primero, ya hubo expulsiones en Francia, en Alemania, pero no fueron de todo el territorio como fue aquí. Es decir, aquí fue una expulsión integral. Por lo tanto, fue la diáspora de todo el pueblo judío que vivía en Sefarad. Eso por un lado. Además, las comunidades judías de aquí eran muy importantes. Las comunidades judías que había aquí no estaban orilladas en una esquina de la sociedad. Formaban parte de toda la estructura económica, intelectual, por supuesto financiera, artesanos, científicos, los médicos, es decir, y los judíos siempre al servicio de los reyes. Era la estructura, Por lo tanto, quienes se fueron personas muy importantes en las sociedades en las que vivían. De manera que también por eso esta diáspora es considerada la segunda más importante. Además tenemos, por ejemplo, Baer nos va a decir que Sefarad era la patria espiritual de todo el judaísmo, el centro de la Cábala. Aquí en Córdoba yo tampoco tengo que decir lo que sucedió, ¿no? Con el califato independiente, con Hasdai Ben Shatrut, con las academias talmúdicas de Córdoba y de Lucena. Era el centro espiritual de los judíos entonces. Y además era el centro neurálgico del judaísmo, porque hay que entender que ya una vez que los judíos son echados de su tierra, de Palestina, esa tierra va a estar en aquella época sometida al Imperio Otomano. Por lo tanto, aquí en Sefarad era donde estaban los judíos, el judaísmo
estaba acogido y tenía su, entre comillas, refugio y su esplendor. Bueno, pues dicho esto, ya por último, a comentar lo que el término sefardí nos referimos a aquellos judíos que se van de aquí a partir de la Edad Media. La profesora Elena Romero del CSIC hace una diferencia que yo creo que es interesante, diferenciar sefardí de hispano-judío. El hispano-judío es, ¿cómo se le denomina? Al judío que está aquí hasta el siglo XV. Eran unos españoles más. Llevaban aquí 1500 años, por lo menos. Por lo tanto, eran judíos, tenían su idiosincrasia, su religión, pero eran españoles. Por lo tanto, el término correcto sería hispano-judío. Cuando hablamos de sefardí, sí que nos estamos refiriendo a todo lo que sucede después de que se van de aquí. Bueno, y ahora vamos a ver por qué se tuvieron que ir. ¿Por qué se tuvieron que ir estos señores? Bueno, pues ya empezamos el año 1391. Evidentemente que había una serie de factores, de situaciones que vienen de antes, pero el 1391 va a ser el momento clave. ¿Qué sucede en este año? Pues hay que decir también que todo el siglo XIV fue muy convulso, todo el siglo XIV. ¿Qué teníamos? Pues aparte de antisemitismo, corrientes de antisemitismo por Europa, pues también hubo la peste negra, había hambruna porque las cosechas habían sido muy escasas, hubo un vacío de poder porque en el 1390, en el mismo año, mueren el rey y el arzobispo. Tengo que decir que los estamentos altos de la sociedad, los reyes, siempre protegieron a los judíos. Desde Alfonso VI de Castilla estuvieron protegiendo y tuvieron a los judíos, todos los reyes cristianos, repobladores, que además los necesitaban. Pero es que en el 1390 mueren los protectores de los judíos, vamos a decirlo así, a la vez. Y va a venir, pues, sobre todo, Ferran Martínez, con sus prédicas incendiarias, que además se queda como confesor de la reina y aprovecha esta circunstancia para irse una noche a la... Bueno, llevaba 15 años, predicando en contra de los judíos, no un día ni dos, 15 años. Pero ya el día 6 de junio de 1391, pues va a ir a la catedral, va a hacer una prédica absolutamente incendiaria y va a conseguir que parte del pueblo vaya a sus casas, cojan lo que tienen a mano y asalten la judería. Las cifras de cuántos murieron, en la historia hay que tener siempre cuidado, pero parece que hay bastante unanimidad, o por lo menos acuerdo, que puede estar en torno a las 2000 personas. La judería, unos murieron, otros se convirtieron a la fuerza y otros huyeron. Pero ya la judería de Sevilla nunca fue la misma. Es muy importante este hecho porque el primer lugar donde sucede es en Sevilla, pero inmediatamente corre como la pólvora aquí a Córdoba, a Toledo, Valencia. Fijaros que en 2 meses llega a Barcelona y no había internet ni televisión, como yo digo. Y en 2 meses Barcelona fue asaltada la judería. De manera, este fue un hecho trascendental y fue el principio de lo que luego va a ser la diáspora. Como dicen, por ejemplo, Bención de Netanyahu, historiador israelí, pues que no cabe duda que los sucesos del 1391 fueron los de mayor gravedad sufrida por los judíos de la época medieval. Y ninguno tuvo tantas pérdidas ni supuso un daño tan enorme al pueblo judío. Fijaros, ¿qué sucede? Pues a partir de este hecho, de que se hace una masacre, una matanza, y matanzas por todos lados, imaginaron cómo era la situación social. Pues realmente complicadísima. Hubo judíos que se convirtieron a la fuerza porque, bueno, a ver, son humanos, no querían morir, no querían perder sus propiedades, no querían irse sin nada, por lo tanto se convierten. Pero ellos en secreto van a seguir siendo judíos y esto es un hecho trascendental para entender incluso lo que hoy es nuestra sociedad. Porque hoy, bastantes descendientes de estos judíos conversos estamos dando vuelta por el mundo, yo me incluyo. Aquí, en América, en México, en Argentina, por supuesto en Israel. Es decir, que el judaísmo continuó, los judíos siguieron, oficialmente se les expulsan, pero siguieron de una manera soterrada. Pero además, claro, se genera toda una situación, como digo, muy convulsa, muy confusa. Y yo simplemente he puesto aquí en este diagrama, he tratado de dar un poquito de luz a esta situación, pues señalando los diferentes tipos de personas que había en función de su religión. Estaban los cristianos viejos, que eran los que habían sido cristianos de, vamos a decir, toda la vida. Estaban después los conversos, los que se tuvieron que convertir de judíos a cristianos. Pero si veis estas 2 flechas blanquitas que he puesto, es porque dentro del grupo de conversos
había los criptojudíos. ¿Y quién eran estos, señores, con este nombre tan raro? Los criptojudíos, judío encriptado, judío oculto. Los criptojudíos, como digo, llegaron a ser algo mixto, porque realmente ni eran totalmente judíos, puesto que no podían ir a la sinagoga, no podían seguir su religión, era la tradición de la familia, ni eran totalmente cristianos, pero oficialmente eran cristianos. ¿De acuerdo? Luego, unos eran criptojudíos, los que seguían judaizando en secreto, y otros los cristianos nuevos. Hubo quienes se convirtió y fueron cristianos realmente. Y por último tenemos los judíos de toda la vida, o sea, cristianos de toda la vida, judíos de toda la vida, y en medio tenemos a los conversos, pero unos no se saben si realmente siguen siendo judíos o no. Y esto dio unas relaciones entre ellos que yo he dicho, por ejemplo, los cristianos viejos, ¿cómo veían a los conversos? Pues los veían con temor. ¿Por qué? Porque el converso seguía siendo judío en su forma de ser. Supongamos que la iglesia no, pero seguía siendo judío. ¿Y el judío qué ha sido siempre? Señores, el judío ha sido un superviviente. El judío ha sido una persona que ha sido alfabetizado desde pequeño. Los libros, el libro es fundamental para el judío. ¿Por qué? Porque el pueblo judío es un pueblo atado a un libro, en lugar de estar atado a un templo, atado a un libro, al libro sagrado. Los judíos, el 100% están alfabetizados, incluso en la Edad Media. Además, siempre han sido buenos en el comercio. ¿Qué sucedía? Que trepaban, que subían, esta palabra es muy... subían, ascendían en la capa social. Por lo tanto, los cristianos viejos les tenían temor. ¿Por qué? Porque mientras eran judíos, estaban limitados, había ciertas limitaciones, pero en el momento que son cristianos, aunque ellos en el fondo se comporten como judíos que son, ya no tienen límites. Por lo tanto, tenían miedo de que les pisaran su terreno. Además, envidia y odio. Los conversos hacia los judíos, pues ahí hubo tensiones y proselitismo. Los judíos sí que es verdad que trataban de que aquellos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo volvieran a la ley de Moisés. Entonces había tensiones. En el caso de los cristianos viejos con los criptojudíos, pues sospecha y persecución. Se sospechaba, la sociedad de la sospecha. Y ya por último, los cristianos viejos hacia los judíos, ¿qué tenían? Pues un odio secular. Y esto hay que decirlo, porque a lo largo de los siglos, los cristianos viejos, también ayudados en parte por algunos estamentos de la Iglesia, provocaban el odio hacia los judíos, la envidia y la codicia. Bueno, yo no sé si se ha entendido mucho, pero yo he tratado de poner ahí la situación tan caótica que fue la que va a dar lugar a que al final lleguemos a la expulsión. Por lo tanto, ya aquí se va a instaurar la Inquisición. La Inquisición porque realmente la ortodoxia de la fe, o sea, no se sabe quién se ha convertido y quién no, y hay una serie de componentes ahí. Entonces, en 1449, Alonso de Espina, que es descendiente de conversos, canónigo de la Catedral de Toledo, pues ya piensa cómo se puede instaurar la Inquisición aquí. La Inquisición no es un invento español, la Inquisición fue creada por el Papa de Roma a principios del siglo XIII, para luchar contra los reformadores cátaros, avigenses, y durante 2 siglos en Francia y en Alemania, pues hubo Inquisición eclesiástica, con éxito desde el punto de vista de sus objetivos, porque no quedó ni un cátaro ni un avigense. Las primeras hogueras se van a dar en Francia y en Alemania, no en España. Cuando aquí surge el problema converso, es cuando dicen a los reyes católicos que por qué no utilizan, por qué no intentan establecer la Inquisición, y ya pues se piensa en cómo se va a hacer. Hubo un intento de crearla con Enrique IV, con el padre de Isabel, pero él no quiso. Y finalmente ya los reyes católicos sí se la piden al Papa Sixto IV, y el 1 de noviembre de 1478 se dicta la bula Esigit Sincerae Devotioni, proclamada por Siglo IV, con el cual se instaura la Inquisición. Primer tribunal de la Inquisición en Sevilla en 1480. Bueno, vamos a simplemente analizar, para entender un poquito, ¿no? ¿Cuál era la forma? Tenemos, por otro lado, a los reyes Isabel y Fernando. Bueno, Isabel se autoproclama reina, 13 de diciembre de 1474, y esto inicia una guerra de sucesión, puesto que la legítima heredera al trono era su sobrina, la Beltraneja. La situación, ya una guerra, por lo tanto, situación social y política muy compleja. O sea, aparte de todo este problema que tenemos con los conversos, con los judíos, es que además tenemos una guerra de sucesión. Además, están tratando de conquistar Granada, por lo tanto, necesitan recursos.
tienen problemas con los nobles y con los conversos, que también he dicho antes, los conversos iban ascendiendo en la capa social y se empiezan a casar con los nobles. Entonces ya sí que la hemos liado, porque claro, ahora ya tenemos a los nobles, de los cuales necesitamos apoyo, porque aquí en Sevilla había nobles partidarios de Isabel y nobles partidarios de la Beltraneja, y nobles con mucho poder. Entonces, esto va a hacer que la situación se vuelva también más complicada. Y por último, como digo, Fernando, gran estratega, ve que una institución como la Inquisición, que es claramente un órgano represor, le va a venir muy bien. Entonces, se crea la institución para preservar la ortodoxia de la fe, ese es el objetivo, y va sobre todo a perseguir a los conversos, no tanto a los judíos, a los conversos. Pero Fernando ve que además le va a ayudar a poner en orden socialmente a todo este caos que teníamos. Y ahora vamos al personaje clave. Este señor es el verdadero artífice de la diáspora sefardí, Fray Tomás de Torquemada. ¿Por qué? Bueno, él es descendiente también, si todos éramos descendientes de familia conversa, Fernando el Católico también, por parte de su abuela. Es decir que, bueno, pues descendiente de converso, un hombre brillante, se va a inspirar en San Agustín, también en Santo Tomás de Aquino, sobre todo por aquello de que el castigo físico es un medio para la purificación del espíritu, por lo tanto podemos castigar físicamente. Es complicado entender la historia con nuestros criterios actuales, pero, y por supuesto yo no justifico, pero hay que también ponerse en lo que en aquel momento se pensaba, ¿no? Y bueno, él va a actuar con una contundencia, con una crueldad, con muchísimo fanatismo contra la herejía. Y además va a dotar a la Inquisición de mecanismos de supervivencia porque, por ejemplo, la primera medida que se tomaba cuando se cogía un reo de la Inquisición era la confiscación de los bienes. Y curiosamente, las primeras familias que van a ser ejecutadas, que van a ser quemadas en la hoguera, van a ser familias conversas de medios económicos ricas. No eran pobres, la mayoría. ¿Qué sucede? Que esto ya le va a procurar una financiación y se va a extender una red de tribunales inquisitoriales de una manera muy rápida por todo el territorio peninsular. Bueno, yo antes no lo he dicho, es que Torquemada estaba en una esquinita en la imagen, no sé si lo voy para atrás. Tiene un circulito puesto porque realmente encontrar una imagen de Torquemada es complicado, pero bueno, ahí lo tenemos con la Virgen, ¿no? Bien, entonces ¿qué sucede? Fijaros. Primero, los reyes y el Papa Sixto IV, que parece ser un papa débil, porque hay que saber también que él emite esa bula, pero fijaros cómo sería en las actuaciones inquisitoriales, ya las primeras de graves y de crueles, que el propio Papa se lo piensa, y piensa que a lo mejor se ha equivocado, y emite una segunda bula para parar la Inquisición en España. Pero tenemos ahí en Roma al futuro Alejandro VI, menudo Papa, que aboga por los reyes católicos. Entonces se deja la Inquisición, pero el Papa estuvo a punto de no permitirla. Bueno, pues él va a permitir a los reyes, le da a los reyes autorización. Esta línea blanca que yo he puesto ahí, el Papa le da autoridad a los reyes católicos para que instaure la Inquisición. Realmente los reyes solamente podían nombrar los inquisidores, pero bueno, ya la nombran, ¿no? Y además le va a dar luego poder a Torquemada. Y los reyes a su vez también. De manera que, fijaros, Torquemada se encontró con que le emanaba el poder por dos vías diferentes, el Papa por un lado, los reyes por otro, y en medio, ¿qué hizo? Pues utilizar el poder absoluto que tenía. Porque de hecho, en algún momento y para la expulsión, se dice que él fue el que además fue a ver a los reyes y le insistió en que iban. Hay una imagen que está puesta en el Museo de Tartusot de Tel Aviv, del momento en el que Isaac Abravanel y otros judíos le están ofreciendo dinero a los reyes, una compensación económica para que no los echen, parece que eran 30.000 ducados, y dice que entonces esto